Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Danilo, hoy debemos conversar con el Aléxido Paula, que es el presidente del Partido Humanista Dominicano, uno de los partidos que apoya la candidatura de Luis Abinader. De hecho, fue el primero que lo proclamó cuando no se habían decidido las cosas en una convención interna del PRM. De manera que con él debemos conversar esta tarde. No está todavía con nosotros, lo que nos da oportunidad para aprovechar y pasar revista a algunos temas interesantes que están. Sobre todo el tema más relevante, que son las elecciones de Venezuela. Sí. Ahora mismo hay una queja porque el Consejo Nacional Electoral está contando muy al paso. Dice que se están tardando mucho las emisiones de los boletines. Pero ¿qué cosas pueden variar? Parece que no. Ya. Porque ayer, por ejemplo, se hablaba de que eran unos 95 diputados. Hoy ya se habla de unos 112 que pudiera tener la oposición. Si es así, varía entonces algunos números. No va a variar significativamente. Se está discutiendo porque parece ser que las cifras del Consejo Electoral dan hasta ahora 105. Mientras la oposición, con cifras que tiene, dice que son 112. Pero yo creo que eso se va a ventilar en los próximos días. Lo cierto es que esto significa una derrota. Se ha dicho que para el chavismo, porque en definitiva el chavismo es lo que funciona ya, aunque Chávez no está. Pero bueno, yo diría que para el madurismo, parece que se ha madurado ya ¿tú sabes ese por qué? proyecto. Porque yo creo que fue una consigna muy infantil la que levantó todo el gobierno por Chávez. O sea, y al decir por Chávez... Sí, pero Chávez no está, y no además está. Hay muchas disparatadas que se han estado tomando en el ejercicio gubernamental, que yo estoy seguro que con todas y las cosas que se le podían atribuir a Chávez no se hubiesen cometido si él hubiera estado. De todas maneras, es que las botas de él no se las ha podido calzar nadie después en Venezuela. Imagínate si Maduro tiene como asesor a un pajarito de vez en cuando, las cosas no iban a andar bien. Y no como asesor, porque el pajarito le dice algunas cositas a veces, porque no es que lo asesora, quizás él se lleva del canto del pajarito, pero en definitiva él no tiene una asesoría oportuna. Y entonces él no ha madurado tampoco lo suficiente para... yo creo que uno de los errores ha estado en el hecho de él creerse que él se podía calzar las botas de Chávez, o considerarse Chávez, o considerar que las cosas las estaba haciendo y le podía dar el mismo resultado que al presidente Chávez, y no ha sido así. Bueno, ya el proyecto iba con muchos problemas, la muerte de Chávez. Ahora yo creo que hay mucha incertidumbre. Acuérdate que Venezuela es un país latinoamericano presidencialista. Sí. Nuestra cultura política en toda América Latina es que el Congreso no tiene ese peso que debería tener un poder del Estado. Pero de todas maneras, habiendo una oposición tan ácida o tenaz como estaba, yo diría que, y consigue uno de los poderes, control de uno de los poderes, como quiera que sea, ya legitimado allí en el ejercicio de una parte del poder, pues van a tener que abrirle o reconocerle su espacio. Y yo creo que eso es lo que abre posibilidades de una negociación. Claro, porque una negociación para entonces, ojalá que lo entienda así la oposición, porque a veces la oposición no madura lo suficiente, le atribuye inmadurez a los gobiernos, en este caso a Maduro, pero la oposición, si hay algo que no madura para buscar el equilibrio y tener el sentido de manejar el sentido de la oportunidad, es la oposición. Y yo hablo de la oposición en sentido general, me pongo como espectador
y generalmente veo que hay oportunidades que pudiera aprovechar a la oposición y no lo hace, no lo consigue. Incluso yo creo que las primeras declaraciones de los principales dirigentes opositores, sobre todo Capriles, que es uno de los grupos, el grupo que dirige Primero Justicia, fue de los que más legisladores ganó, son positivas. Por ejemplo, ellos dicen que eso, que van a tratar de proceder con equilibrio, van a hacer que los periodistas vuelvan a la Asamblea Nacional. Acuérdate que Diosdado Cabello... Lo retiraron de allí. Sí, no, lo había sacado la prensa. ¿Viste unas lágrimas de Diosdado Cabello? Sí, colocó en su cuenta de Twitter que no se va a rendir. Que no se va a rendir. No sé de qué alusión tiene. Bueno, pero no se va a rendir de qué, porque de todas maneras es unicameral el Congreso de allá. Entonces eso indica que ya él no va a ser presidente porque hay una mayoría aplastante que tiene la oposición. Por ejemplo, ahí se produce un cambio. Sí, la mayoría que tiene la oposición le va a garantizar a la oposición tener la presidencia del Congreso. Pero además ya Maduro no va a poder someter, porque no tendrá mayoría para ello, leyes habilitantes que le concedan poderes especiales, lo que había estado haciendo con frecuencia. Yo creo que eso para la democracia, eso es bueno. Hubo unas declaraciones, no sé si fue del propio Maduro, que decía que ganaba la democracia. Ojalá que comience reconociendo esas cosas. Sí, pues hubo unas declaraciones importantes del el expresidente Fernández, que tengo entendido que presidía la comisión de UNASUR. Que te iba a decir que de observadores. Mucha gente, me incluyo, entendíamos que el presidente Fernández se estaba metiendo en camisa de 11 varas y que aquello que parecía... Pero el presidente Fernández es un suertudo, porque realmente yo pensé que eso iba a terminar a rabazo limpio. Y hubo más fuetazos en la caravana que te hizo el PLD a San Cristóbal. Que allá en Venezuela. Que allá en Venezuela. Porque ahí yo vi en las redes sociales unos tumultos ahí. Y a tablazo limpio fue que se manejaron las cosas en algunos escenarios. Y sin embargo en Venezuela decía el presidente Fernández que todo había discurrido en paz y en orden. Entonces yo no sé si metiendo cizaña alguna gente quería decir ahí que el poder militar había apostado a que algo así, a que se respetara. No sé por qué mencionan el poder militar, porque el solo hecho de que el estamento militar ejerciera solamente el rol institucional que le corresponde y que no hubiesen intervenciones irregularidades, yo creo que eso es positivo. Gana la democracia y esto es un mensaje para que se reorienten las cosas hacia otras direcciones. Incluso fíjate, el Congreso sí hay una cosa en la que puede intervenir, pero eso mediante el diálogo. Tú sabes que la economía venezolana está lastrada por los tipos de cambio, o sea, hay 3 tipos de cambio, 2 que son oficiales, que ponen el bolívar al 20 por 1 o al 15 por 1, pero hay uno informal que está al 90 por 1. ¿Pero por qué esa diferencia, esa variación en los cambios? El mercado negro al 90 por 1. Porque allá dejan funcionar el mercado negro. Porque aquí el mercado negro no funciona. Funcionó una vez. Sí funcionó, pero tú sabes que... Y le hizo mucha presión al gobierno a tal punto de que en algunos momentos el mercado negro era el que ponía la cosa. Cuando tú sabes que cuando la economía se intenta meter en camisa de fuerza, empieza a operar el mercado. Yo creo que deben cogerse una clasecita con Héctor Valdés Albizu y su equipo del Banco Central, de técnicos del Banco Central, para que entonces le expliquen a los venezolanos cómo es que se mantiene el equilibrio macroeconómico, cómo se mantiene la estabilidad y cómo esa estabilidad y ese equilibrio macroeconómico crea un clima de confianza propicio para la inversión extranjera. Yo creo que por ahí deben... Y para la gobernabilidad. Sobre todo. Yo pienso que ahora se está abriendo un espacio, incluso están hablando, y yo creo que si se aprobara una ley para amnistiar a algunas de las personas que se encuentran en prisión, sería parte de ese proceso de reentendimiento a que están obligados los venezolanos. Yo creo que deberían incluso ser iniciativa del gobierno, que no esperen que sea la presión política o la presión internacional que los lleve a hacer una propuesta de esta naturaleza, sino que sea iniciativa del gobierno como una manera, una forma de flexibilizar su posición, de abrir un poco
el abanico de posibilidades en términos políticos y de tolerancia política, de coexistencia y de pacificación de ese país que necesita de la colaboración de todos, no que realmente por un lado estén los delincuentes, que por el otro esté la oposición. Hay objetivos que deben ser comunes, aspectos que deben ser manejados por el gobierno, por las autoridades y por la oposición. En este caso, por la parte de la oposición ya legitimada. Y tú sabes que le ha ido bien a algunos partidos, por ejemplo a los Acción Democrática, está logrando, la señal es que si sigue como va, Acción Democrática volverá a resurgir de sus cenizas y se podrá volver a posesionar como un partido importante. Todos estos procesos deben ser aleccionadores. Tendría que ser propiciar una recomposición interna muy fuerte, porque recordemos que allá en Venezuela hubo una crisis, un colapso del régimen político, realmente, y eso fue lo que dio lugar al surgimiento de Chávez o del chavismo. Hubo que cambiarlo todo allí por esa crisis que hizo metástasis en la actividad política partidaria de Venezuela. Lo cierto es que estas elecciones lo que hace es definir un escenario para el diálogo. Eso es en esencia. Y yo pienso, pero también un freno, porque yo te voy a decir una cosa, el poder en excesivo embriaga y hace perder todas las perspectivas de prudencia y de tolerancia y demás. Y allá en Venezuela había hasta este punto, hasta este momento en que se produce el proceso electoral y hay este triunfo de la oposición en términos electorales, había un control de todos los estamentos de poder de la nación, y esas cosas no son buenas para la democracia. Allí al paso, del tránsito de allí a una dictadura no es mucho. Y como tú dices, los signos que había, tú dices que el doctor Leonel Fernández es un suertudo, yo hasta pienso que sí. Porque yo creía que se iba a Maulío allá. Todo el mundo decía que aquellos signos eran ominosos porque no permitieron a la OEA, no permitieron otros observadores, y a UNASUR, que era la comisión que presidía el presidente Fernández, se le definió como acompañantes electorales, no como observadores. A pesar de eso, yo estuve viendo la televisión venezolana y varias veces el presidente Fernández encabezó conferencias de prensa y estaba teniendo un papel muy destacado. Parece ser que el presidente Fernández, que después de todo es un hombre con buenos manejos y ya se ha adiestrado mucho él tenía ese adiestramiento de diplomático desde antes de ser presidente, pero con la presidencia lo ha mejorado notablemente, y parece ser que llevó a cabo todos estos ejercicios con un despliegue muy exitoso para él y para lo que está resultando hasta ahora. Hasta su imagen va a salir mejor. Claro, bueno, cuando él salió del país, que le hicieron una pregunta, creo que antes de salir del país, le hicieron una pregunta de que cuándo se iba a integrar y demás. Una de las razones que daba era justamente que él quería dejarle el espacio al presidente Danilo Medina, que era el candidato. Él tenía otros espacios, en este caso el espacio internacional, y lo ha estado manejando con eficiencia, como él lo sabe hacer. Ahora viene para acá, se anuncia que a partir del día 16 va a integrarse a labores del partido. Que no debe ser el presidente. El presidente del partido, y como parte de esas labores del partido, pues va a repartir las tradicionales cajas de Navidad, que ya de hace un buen tiempo se ha estado haciendo, estando en el poder y estando fuera del poder, él lo ha hecho. Y entonces se habla, él hizo el anuncio el señor Calderón y el exdirector de los comedores económicos, y ¿cuál fue el otro? Bauta Rojas, que también es miembro del equipo, que va a estar en la organización de este evento. De manera que se verá al presidente, el expresidente Fernández, tanto en la repartición de estas cajas navideñas a sectores populares, como en la participación de una serie de almuerzos con la representación dirigencial del partido a nivel nacional. Así es. De manera que ahí se le verá. Sí. Y tú sabes que ayer
A mí me llamó la atención y creo que no debieron hacerlo. Parece que Abinader no está teniendo los mejores asesores, porque hasta ahora casi no ha pegado una. Decir que la victoria en el colegio de abogados es un signo de que ellos van avanzando, a mí no me parece. Lo que pasa, Danilo, que esto se ha manejado así políticamente, Sí, o sea, para el consumo de los incautos partidariamente, se ha sí. manejado no solamente, porque acuérdate que ya no solamente fue en el colegio médico, después también en el colegio de abogados, ya van Colegio de dos. abogados, sí. Entonces, antes, ¿cómo era que se llamaba en el PRD anteriormente? Los frentes Frente de masa. Entonces, es un nombre incorrectísimo. Exacto, pero le llamaban así a la participación política de los grupos profesionales, donde cada vez que se cooptaba, se tenía el control de ese órgano, se entendía que era una victoria política, Sí. y que a partir de ahí, y que más bien que esto era una señal de por dónde podría soplar la brisa ya en unas elecciones nacionales. Y que no es así. Eso necesariamente no es así. O nunca fue así, porque Exacto. nunca fue así. Pero se le saca filo, se le Sí. saca partida política, y por eso, por ejemplo, el PLD lo ha hecho cuando ha ganado el ADP, el Colegio Médico, el Colegio de Abogados y demás frentes, pero ya van dos. Entonces eso es lógico que con lo que yo particularmente no estoy de acuerdo es con que se quiera atacar aquellos puntos donde el gobierno ha resultado y el PLD han resultado exitosos en programas sociales, Sí. la visita del presidente, cosas por el estilo. Entonces se quiera atacar eso justamente porque son puntos luminosos, con contrasentido, porque los que ven que eso es correcto, los que se han beneficiado de esos proyectos, de esos programas sociales, no van a estar de acuerdo. A lo mejor hay PRDistas ahí o PRMistas. Sí. Y entonces cuando ven que se le ataca a eso que puede ser fuente de la solución de sus problemas. Bueno, y hay cosas que se atacan, por ejemplo, una que a ti un poco te produce molestia, que es el parque de luces. Pero eso es exitoso. Pero claro ahí que había sí. Guadi Tavera y un grupo trataron de crear una protesta que le salió mal. Pero yo pasé anoche por un lado y por el otro después. Sí. Ya ahí ni tapones se forman. No. Yo pasé primero por la parte de atrás, iba bajando, cuando subí por el frente, y nada, y había gente adentro. Sí, y sí. nada, eso es un disfrute. Y aquí donde hace falta muchísimo esparcimiento. La familia viene. La se disfruta. familia viene. Decía alguien el otro día, no, que eso debieron hacerlo en cada barrio, pero ¿y cómo van a ponerle luz a cada barrio Sí. y dispersar las cosas? Allí hay una concentración que es la imitación de otro parque que hay fuera de aquí. Ahí se ha querido hacer algo parecido, y en definitiva eso ha llamado la atención. No, y ha sido exitoso. Y ha sido exitoso. Y por demás, no son todos los recursos del ayuntamiento que se van allí. Hay una participación de los sectores empresariales, sectores comerciales, que patrocinan aquello. Entonces yo creo que eso ha sido un proyecto. Señores, démosle el reconocimiento al síndico Sí. de la capital y enfilemos los cañones para otro lado. Eso es igual que algunos vecinos que se han estado quejando de los tapones, de lo que sé yo, qué cosa, pero se dijo que una amiga nuestra, que es comunicadora, que vive en la vecindad, que una vez tenía una actividad social en su casa y pidió parquear los vehículos ahí, y después no había instrucciones, qué sé yo, los empleados no permitieron eso, y a partir de ahí vino Sí, el disgusto. el disgusto y la campaña sistemática que ha habido. Sí, pero yo no sé qué tanto es así, pero yo vivo en las inmediaciones, a mí ni me va ni me viene. Yo si no puedo pasar por el Duomo por otro lado. Coge para otro lado. Pero te iba a decir que el caso de los colegios de profesionales, que yo siempre he creído, y después lo acentué eso, desde armar los frentes de masa, es equivocadísimo. Y yo recuerdo cómo destruimos, y ahí me incluyo, destruimos a un Nacho Sin, porque aquella garata que armábamos nosotros, los izquierdistas, y el PRD y todo el mundo, y el autoritarismo balaguerista que le metió la mano a aquello, le destruyó Nacho Sin. El colegio médico, al igual que el colegio de abogados, tú ves que allí, por ejemplo, el colegio de abogados, tú no ves ningún abogado prestigioso luchando en el colegio de abogados, eso se lo han dejado
a recién graduados. O al tigueraje. Sí, algunos licenciados macalacachimba, porque tienen el título de licenciado en Derecho, pero abogado lo es cuestionable. Entonces, perder una organización profesional por la reyeta partidaria siempre es malo, siempre es negativo. Y ojalá ese camino se enmiende. Bien, bueno, yo ya vamos a dar la pausa para darle entrada a nuestro invitado que ya está con nosotros, Aléxido Paula, del Partido Humanista Dominicano, está con nosotros, acompañado de dirigentes importantes de esa organización, que fue la primera en proclamar a Luis Abinader como candidato, y eso hasta cierto punto pautó la guía, marcó la diferencia y obligó hasta cierto punto, y eso se hizo antes de que se definieran las cosas en una convención interna en el PRM. Que no creo que le gustara mucho al amigo nuestro, el Perínclito de Canastica. Pero bien, bueno, vamos a la pausa y volvemos seguido. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. El coro innova, te viene a cantar, cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Innovan Urban quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Innovan te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Innovan te desea felicidad. El coro Innovan. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Este es un país
que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bien, señores, como habíamos anunciado, el Éxito Paula está con nosotros, presidente del Partido Humanista Dominicano, una de las organizaciones que respalda la candidatura de Luis, el proyecto político presidencial de Luis Abinader, está con nosotros de nuevo, un hombre de mesurado hablar, pero de mucha experiencia política. Y está con nosotros, vamos a ver qué cosas nuevas nos puede traer en el día de hoy, si la candidatura de Luis Abinader avanza, por dónde es que se va a meter la candidatura y el discurso de Luis Abinader para que motive a los electores y presente o proyecte la idea de que hay oportunidad de un cambio, de que él puede representar ese cambio y de que tiene las condiciones para gobernar, porque este país parece que pesa mucho y las responsabilidades son muchas. Y como diría Hipólito en su oportunidad, todavía falta mucho, ahora que falta cosas por hacer. De manera que tiene Luis las condiciones, el discurso, el programa, la plataforma político-electoral, programática para salir al frente. No salir al frente a Danilo, el candidato, sino a los problemas del país. Así es. Buenas tardes. Bienvenido. A Luis Manuel Encarnación y a Danilo Clime. Un abrazo a estos dos veteranísimos periodistas dominicanos. Y mire, Luis Abinader no solo cuenta con una plataforma, primero programática, que ya la ha venido aireando, socializando, no solo a los diversos sectores fundamentales de la vida nacional, como el empresariado, ¿verdad?, las micro, pequeñas y medianas empresas, a los medios nacionales, sino que también esa plataforma programática se está socializando con una serie de charlas en todo el territorio nacional, y eso se va a incrementar a partir de la primera semana de enero 2016. No solo cuenta con un manojo de propuestas fundamentalísimas en términos muy específicos y en detalle, que cubrirá el terreno, la parte física de las provincias, distritos y municipios, y también toda la parte horizontal con todo lo que concierne a los sectores fácticos, gremios, sindicatos, sector empresarial y demás. Pero también cuenta Luis Abinader con una estructura importante de dirigentes de todo el territorio nacional. Y Luis ha cosechado en poco tiempo a esta parte, a sectores juveniles,
fundamentalmente jóvenes, emprendedores, estudiantes, profesionales de nuevos empleos, hombres y mujeres experimentadas en el accionar político y nobles también de la vida política nacional. Y estamos viendo también una especie de fervor, ardor, entusiasmo en la población en sentido general, dándole un apoyo incondicional, irrestricto, contundente al candidato Luis Abinader, porque la gente entiende que es como un imperativo categórico el cambio. No se trata solo de un cambio generacional que Luis lo representa, no se trata de una transición democrática que Luis la representa, no se trata de un cambio de modelo económico que Luis también lo representa con todos sus aliados y el país, sino se trata de un cambio, digamos, en la conducción del Estado, en la conducción del gobierno central, porque hay serios ¿Cómo problemas. se garantizaría esa parte? Porque ahí donde está el problema. Eso es como a las madres, a las mujeres no las enseñan a ser madres. No. Solamente las enseñan a parir, o aprenden ellas en el camino. Pero tienen que criar muchachos. Entonces, bueno, al presidente algunos se entrenan en estas cosas, pero no hay escuelas. No hay escuelas, pero sobre todo para garantizar el éxito. Y entonces para garantizar el éxito hay un aspecto nodal, fundamental, y es retomar el sistema educativo nacional, no solo desde el punto de vista de la indumentaria y los edificios y las escuelas, sino la calidad de la educación. Eso hay que retomarlo con fuerza. Pero creo que eso es lo que ha hecho el gobierno actual, retomarlo, porque estaba tan malo eso. Mire, ha retomado la construcción de las escuelas, ciertamente ha sido un logro. Pero ha habido un 4%. Pero hay que decir que es por el 4%, que son 119 mil millones de pesos al año que se le está otorgando. Que yo no sé si ha habido riesgo de despilfarro ahí. Entonces, no es que yo no sé, yo sí le voy a decir que ha habido despilfarro, ha habido dispendio y ha habido no conatos de corrupción, sino hay corrupción. ¿En qué sentido? Bueno, pero usted no conoce el caso de la OISOE. Eso está conectado a lo que tiene que ver con la construcción de aulas y escuelas. Pero si usted se va a INAVIME, entonces está la parte de la comida, del desayuno escolar, del almuerzo de los muchachos y las muchachas. Entonces ahí usted no sabe qué es lo que está pasando. O sea, ahí hay una situación sumamente anómala, irregular. ¿En qué sentido se ha denunciado casos? Se ha denunciado, ¿De claro qué que tipo? sí, claro que sí. Ahí ha habido sobrevaloración, sobreestimación presupuestaria en la compra. Oiga, las famosas comisiones que se entrecruzan y se adueñan de los procesos, sobre todo cuando los procesos tienen que ver con gastos. Entonces, ¿está sugiriendo usted que el 4% hubiera rendido para mucho más si se hubiera hecho con más eficiencia la aplicación? Claro que sí, porque es que hay un asunto. Yo refería un puntal de la plataforma programática de Luis Abinader y de nuestro proyecto político, le decía que es la educación, pero reitero y remacho la idea, educación en la calidad, porque acuérdense los índices nuestros en matemáticas, en física, nos faltan los profesores, química, tenemos las escuelas, pero nos están faltando los profesores que no se da cuenta, sí, educan o no se puede formar, más bien, de ahora para ahorita. Porque, ¿dónde estará la calidad de la educación? Cuando nosotros prohijemos un sistema donde formemos en competencia y para el momento que estamos viviendo de la globalización, de la mundialización, de la internacionalización, de la actualización de la currícula y el pénsul de los maestros y los docentes o los facilitadores. Pero también
La calidad de los estudiantes no es solo usted decirle toma esta vestimenta o toma este desayuno, es la calidad de lo que usted le entrega. Yo creo que aquí hay un déficit extraordinario y no quisiéramos que formáramos estudiantes en las escuelas que sigan yendo a las universidades con un déficit y un vacío y lagunas fundamentales. Y no quisiéramos que cuando lleguen entonces a solicitar un empleo, los empresarios digan, usted es demasiado joven y usted no tiene experiencia, entonces lamentablemente lo descalificamos. El tema del primer entonces, empleo, el primer que empleo es un gran problema. Es uno de los ejes fundamentales en que descansa. Se requiere experiencia, pero esa experiencia no se le propicia. Entonces, ¿cómo se va a adquirir? Así es. Pero hay un dispendio y un despilfarro, no solamente en educación, sino también en salud pública. Sí. Yo pienso que la Cámara de Cuentas... ¿Y cómo, ahora, yo le pregunto, ¿cómo evitamos eso? Si hay una serie de controles internos, controles que se crearon, supuestamente, o se crearon para que se evitara, se controlara el tema de la corrupción. Incluido veedores. Y veedores, que está... Algunos no los dejan ver, otros entonces parece que no ven nada. Sí. Bueno, pero el tema es que hay los procedimientos, hay los controles internos, y entonces siempre ocurren las cosas. ¿Cómo se va a evitar que eso en un gobierno del PRM, de Luis Abinader y demás partidos aliados, se va a corregir si ahora, o más bien, si en el partido que está en el gobierno y sus grupos aliados, en un momento determinado, manejaron el tema del combate a la corrupción? Incluso propiciaron esos controles, esas reglamentaciones fue para evitar esas cosas. Me parecería que, bueno, el tema es malo cuando estamos en la oposición, pero llegamos al gobierno y entonces todo lo que hacemos es bueno. Entonces como que qué sé yo, se voltea la tortilla y entonces comienza a dorarse del otro lado. Sí. Oiga lo que ocurre, Danilo y Encarnación. No solo tenemos los controles, pero esos controles están estatuidos en la Constitución, la ley o las leyes, los decretos y todo el andamiaje, reglamento y todo el andamiaje de controles están escritos. ¿Sabe qué pasa? Faltan dos cosas fundamentales: el acatamiento y la obediencia a la ley y a la Constitución, y hace falta la voluntad política del jefe de Estado y del gobierno central. Pero hace falta mucho más. Hace falta transparencia. Hace falta que no solo lo diga la Constitución. Hay otros órganos, por ejemplo el Congreso, que debe cumplir su rol de las comisiones del Congreso de supervisor, y no lo hace. Porque, por ejemplo, usted conoce lo siguiente. Bueno, los veedores. Y la pregunta es, ¿quiénes son los veedores? ¿De dónde provienen? Hay un concurso para maestros, hay un concurso para ingenieros, hay una famosa rifa para arquitectos, ingenieros agrimensores, etc. ¿Cuál es el procedimiento que se usa? De exclusividad. ¿Quiénes pasan los concursos normalmente de todo lo que genera este gobierno del PLD y de Danilo Medina? Normalmente los PLDistas. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Eso es corrupción. Ahí hay gente de todos los partidos. Eso es corrupción. Ahí hay gente del PRD, del PRM, de qué sé yo dónde. Claro, de todo. Eso es lo que venden. Oigan, eso es lo que venden. Pero yo conozco y si hay algo que vende el PLD es percepción, publicidad, mercadeo, sondeo. Es decir, aplastan, digamos, a esa mentalidad de un pueblo que está viendo con grandes preocupaciones que esto no puede seguir como anda. Pero si ustedes están planteándose desplazar al PLD. Usted fue de los primeros partidos que apoyó el Partido Humanista, las aspiraciones de Luis Abinader. Y se habló de construir una convergencia de partidos. En la época de las coaliciones, no sé si el Partido Humanista
se integró a los esfuerzos de esa convergencia. No estamos integrados y seguimos Y se integrados. está construyendo, porque claro no que se sí. ve nada de No, eso. claro que sí. Usted verá unos actos que vamos a hacer en los próximos Todavía días existe. con la convergencia y con nuevos convergentes y nuevos sectores de la sociedad civil. Usted lo verá, Danilo, de manera firme y arrojada, una convergencia cohesionada y con el apoyo irrestricto del candidato, ¿verdad? Vamos a hacer la otra pausa, la pausa final. Ayer teníamos a Minú Tavares Mirabal aquí. Justamente yo le planteaba como preocupación, porque me dice que ella, que está creciendo, incluso anunciaba, nos dijo fuera de cámara unos apoyos que iba a recibir que ya salieron publicados. Entonces, ella ha estado recibiendo apoyo de algunos grupos. Guillermo Moreno ha recibido sus apoyos también. Entonces, parecería como que hay una trilogía. Sí, la oposición está dividida en tres pedazos importantes. Y el Entonces, PLD llevándoselo entonces todo. el PLD jalando con una pala que come mucho. Y entonces no se entiende con qué es que va a ganar la oposición si definitivamente no se unifica en torno a un solo proyecto presidencial, a un proyecto, porque la convergencia, sí, convergen muchos, pero hay otros que no convergen y están por otro lado. Entonces, por lo menos, ya que manejamos el tema de la percepción, si hay la percepción de que están divididos, pues hay gente que no quiere perder nunca, echa el voto entonces por el que está en el poder para ganar, para ganar siempre. Entonces esos son los errores que muchas veces comete la oposición. Yo quiero que usted me responda eso, pero cuando retornemos, vamos a la pausa y volvemos con el Éxito Paula, nuestro invitado de hoy. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana, porque hay que ser humilde y gastar hasta donde uno puede. Por eso yo solo tengo las tarjetas de crédito que necesito para mis finanzas y me sirven de maravilla para las vacaciones en familia. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Si a uno le daban 10 pesos para ir al colmado, había que traer esa de vuelta enterita. Así aprendí a manejar mi presupuesto y las cuotas de mi carro las pagué en su totalidad y a tiempo, sin intereses elevados ni cuotas adicionales. Ahora ando montada y sin preocupaciones. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Dominicana es más que fiesta o más que charamicos desde octubre. Es eso que sentimos y por más que tratemos, no podemos explicarlo con palabras. Es magia. Porque al final del año, y como si el tiempo nunca hubiese pasado, aparece todo el que andaba perdido con su maleta cargada de cariño. Aquí, donde caben dos, caben tres. Y la alegría es la que siempre nos marca el ritmo. Dominicana es esperanza, porque a todos nos basta 10 segundos para dar gracias por todas las bendiciones recibidas y poner en manos de Dios el nuevo año. A los dominicanos nos mueve la fe, y nuestra fe mueve montañas. El coro innova, te viene a cantar, cantos de alegría en la Navidad. Café Santo Domingo le canta a los hijos, le canta a sus padres y a los familiares. Soy el sobrecito de cada mañana. Vida Dios bendito, paz a nuestra patria. Dice café tinto a los mayorcitos. Amen a sus hijos, denles cariñito. Innovan Gourmet quiere para usted mucho amor y paz en la Navidad. Café dominicano, café la cafetera, desean lo mejor a la familia entera. El coro Innovan te desea felicidad. Son productos de la naturaleza que se convierten en aroma y sabor cada día del año. Felicidad, el coro Innovan te desea felicidad. El coro Innovan.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, seguimos ya en la recta final, la participación del Éxito Paula, presidente del Partido Humanista Dominicano, aliado al proyecto presidencial de Luis Abinader. ¿Y qué fue lo que más le...? La pregunta no sí. Está pautada, sí, está pero ¿qué fue lo que más le motivó al Partido Humanista a dedicar todo su humanismo a favor de Luis Abinader, habiendo otras opciones? Bueno, nos motivó, en primer lugar, su firme y férrea voluntad de sumarse y ceñirse y corresponderle al país al cambio de la conducción del Estado, de la conducción del gobierno central, de darle un aire de honestidad, impregnarle a la administración pública un sello de transparencia, de honestidad, hacer y crear un Estado ético y moral, que este gobierno lo ha descompuesto todo. Es una especie de hemorragia. Aquí las instituciones solo hace falta que la pinchen para que vote pus. Y usted ve cómo todo eso se ha ido A propósito de lo ético, hay un tema de que cementero ambiental que le está por estallar en las manos. No. No es así. Eso no es así. ¿Usted cree que fue correcto? Yo no. O sea, hasta Héctor Guzmán dice que fue incorrecto que él metiera el asunto económico en el asunto político. Yo creo que quien ha metido el tema desde el punto de vista político y politiquero es el gobierno, con su desesperación de su candidato continuista y reeleccionista. ¿Sería una persecución? ¿Sería una persecución política entonces? Claro, sabiendo que hay... En este caso sería una persecución económica. Una escalada hacia arriba del candidato Luis Abinader y de un desplome del candidato continuista y reeleccionista. Nosotros estamos asistiendo a una era y a una época de cambios. Hay olas de cambios. Y fíjense, pero eso en Venezuela, Colegio Médico Dominicano, y en Argentina, y por Colegio allá. Médico Dominicano abrumadoramente ganamos, nos ceñimos a los gremios, en fin, y también usted vio que los abogados dieron el favor mayoritariamente. Un gueto profesional. Y está, bueno, pues, pero oiga, ¿será como era la UAS? ¿Cómo desconectarlo en una realidad política a los gremios, a los sindicatos? Es más que difícil, imposible. O sea, cada partido político, eso no es lo que yo quisiera,
Yo quisiera que hubiese autonomía e independencia total entre un gremio, un sindicato y un partido político. Pero la cultura dominicana en el aspecto político, eso no se produce. Pero entonces, y si fuese el PLD que hubiese ganado el Colegio Médico Dominicano, o hubiese ganado el CAR, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, estuvieran celebrando, pero por todo lo alto. Entonces, hay que hablar de la ola de cambio de Venezuela, de Argentina, de Brasil. Hay que hablar de la ola de cambio en Europa. Y yo creo que eso se va contagiando en Centroamérica. No hablamos de Haití porque allá se complica más. En vez de aquí están contando votos todavía. Y aquí también estamos hablando de un país que está altamente preocupado, de un país que está indignado y que está rechazando este gobierno, el gobierno de Danilo Medina. Porque, oiga... Pero las encuestas de esa gente dice que no. Bueno, claro, ellos la tenían en 90, bajaron a 100, ahora después a 80, hablaban de 70, ahora están hablando de entre 50, y hay encuestas que están diciendo que ha bajado de los 50. Entonces, parece ser que por eso el estremecimiento. ¿Por qué hay días dentro del discurso de Luis Abinader y de nosotros los de oposición? ¿Por qué hay días que 4 y 5 ministros de manera unísona reaccionan? ¿Reaccionan a qué? Reaccionan a las propuestas y a la oposición. Bueno, y a pues los están en campaña, ya está un proceso electoral. Pero que hace poco tiempo. Será para no dejar solo al gobierno. Pero hace poco tiempo ellos dando su gobierno sin oposición y por tanto ni reaccionaban. Que dijera Luis una cosa a la otra, ellos ni hablaban. Bueno, pero ahora están hablando diariamente. Le tomaron están reaccionando. Palabra al presidente cuando dijo que los nunca sobran. Sí. Hay que barrer para adentro. ¿Y sabe hasta dónde llegó Danilo? Diciendo que hasta debajo de las piedras hay que había que buscar los votos. Y ustedes tienen que... Entonces, es una forma, una manera... Eso dicho por un presidente una gente que tenga 70%, 80%, encresparle a sus militantes. Que busque los votos hasta bajo la piedra. Eso deja mucho que decir, ¿verdad? Es porque nunca sobran, dijo el presidente. No, pero... Ahora, eso dicho por un presidente asusta. Claro, no asusta a la oposición. No, ellos están asustados. Porque mire, aquí el pueblo dominicano ha asumido una determinación y una decisión de cambiar esta forma tan terca, pero yo insisto que con la oposición tan intolerante del PLD. Con la oposición dividida no es tan fácil eso. Bueno, pero esa oposición la encabeza fundamentalmente Luis Abinader, el PRM y sus aliados. Bueno, si hay otra oposición, que reflexionen, que vean, y que analicen, se junten todos, que disciernan, y que entonces en una segunda vuelta podamos llevar realmente a la mesa del diálogo sus preocupaciones, que son las preocupaciones de la oposición y de Luis Abinader. Bueno, gracias al éxito, Paula. Yo quiero, antes de terminar, disculpe, decir que me acompaña el jefe de comunicación del Partido Humanista, Eduardo Álvarez, periodista, y Antonio Mateo, quien es el presidente del Comité del Distrito Nacional. Perfecto. Bueno, pues el mayor de los éxitos. Seguimos conversando antes de que vengan las elecciones. Vamos a venir muchas veces aquí. Gracias. Vamos a ver cómo andan las cosas. Vamos a repetir esta conversación como siempre a las 12:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Tele Impacto. Ahora nos vamos.